Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, primer viernes de mes, y es el día de San Gregorio Magno. Como todos los viernes, tiene esa connotación dedicado especialmente a la pasión y muerte del Señor en la cruz. Decimos también del viernes penitencial, porque se nos invita, como todos los viernes, a mirar hacia adentro, a reconocer nuestros pecados y a pedir perdón al Señor por ellos. Y es el viernes dedicado especialmente también al corazón de Jesús, ese corazón que tanto nos ama y que muchas veces recibe recibe blasfemias, recibe nuestros pecados, nuestras maledicencias, todo eso que hacemos mal, ¿no? Agradezcamos al Señor su muerte, su pasión en la cruz, ¿no? Agradezcamos tanto amor como Él nos da. No dejemos de mirar a la cruz de Cristo y asumamos también nuestra cruz de cada día en el seguimiento. Texto del Evangelio de hoy, Lucas 5, 33 al 39. Somos animales de costumbres, hábitos adquiridos, rutinas, comodidad, desconfianza ante lo nuevo. El manido tópico de siempre se ha hecho así, toda la vida se ha hecho así, mentiras, ¿eh? La resistencia del hombre viejo, que no se deja cambiar, así como así, es numantina. Y así como dice el Evangelio, pensamos que el vino añejo es mejor. ¿Y para qué vamos a probar el nuevo? ¿Para qué cambiar? A saber cómo será. Lo de Jesús, en cambio, trae y pide novedad. Y no se aviene tan fácilmente con lo antiguo. Lo pone en cuestión. Incluso nos puede pedir que lo dejemos. Sí, el Evangelio pide novedad. Una novedad que está, sin embargo, marcada por la alegría de tener al novio con nosotros, de tener a Jesús. Y si Él está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará en nuestra contra? Empiezan, en definitiva, las discusiones con los fariseos. El Evangelio comienza diciendo: en aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los escribas, ¿no? ¿Por qué no ayunan los seguidores de Jesús como hacen todos los buenos judíos, los fariseos y los discípulos del Bautista? Acusan a los discípulos de que comen y beben lo mismo que achacan a Jesús. El tema no es tanto si ayunar o no, o si el ayuno entra en el programa ascético de Jesús. Él mismo había ayunado 40 días en el desierto y la comunidad cristiana, desde muy pronto, dedicó 2 días a la semana, miércoles y viernes, al ayuno. Jesús no elimina el ayuno, muy arraigado en la espiritualidad de su pueblo. El interrogante es si ha llegado o no el Mesías. Esa es la cuestión. El ayuno previo a Jesús tenía un sentido de preparación mesiánica, con un cierto tono de tristeza y de duelo. Seguir haciendo ayuno es no reconocer que ha llegado ya el Mesías, ha llegado ya el novio, sus amigos están de fiesta. La alegría mesiánica supera el ayuno. Luego, cuando de nuevo les sea quitado el novio, porque no les será visible desde el día de la ascensión, volverán a hacer ayuno, aunque no con el tono de espera ni de tristeza, sino un ayuno que nos estimule a perder de nosotros todo aquello que entorpece nuestro amor a Dios y nuestro amor a los demás, quitar lastre y ser más enteramente de Dios. Sobre todo, Jesús subraya el carácter de radical novedad que supone el acogerle como enviado de Dios. Lo hace con la doble comparación de la pieza de un manto nuevo en un manto viejo y del vino nuevo en odres viejos. Aceptar a Jesús en nuestras vidas comporta cambios importantes, debe comportarlo.
no se trata sólo de saber unas cuantas verdades respecto a Él, sino de cambiar nuestro estilo de vida. Significa vivir con alegría interior. Jesús se compara a sí mismo con el novio y a nosotros con los amigos del novio. ¿Estamos de fiesta? Se nos nota. ¿O vivimos tristes como si no hubiera venido todavía el Señor? ¿Tenemos cara de pepinillo en vinagre? Significa también novedad radical. La fe en Cristo no nos pide que hagamos algunos pequeños cambios de fachada, que remendemos un poco el traje viejo o que echemos los odres viejos en que guardamos el vino anterior. La fe en Cristo pide traje nuevo y odres nuevos. Jesús rompe moldes. Lo que Pablo llama revestirse de Cristo Jesús no consiste en unos parches o en unos cambios superficiales. Los apóstoles, por ejemplo, tenían una formación religiosa propia del Antiguo Testamento. Y claro, les costó ir madurando en la nueva mentalidad de Jesús del Nuevo Testamento. Nosotros estamos rodeados de una ideología y de una sensibilidad neopagana. También tenemos que ir madurando. El vino nuevo de Jesús nos obliga a cambiar los odres, a cambiarnos nosotros. El vino nuevo implica actitudes nuevas, maneras de pensar propias de Cristo, que no coinciden con las de este mundo, por cierto. Son cambios de mentalidad profundo, no de meros retoques externos, como si nos diéramos un maquillaje. En muchos aspectos son incompatibles el traje de este mundo y el de Cristo. Por eso cada día venimos a escuchar en la misa la doctrina nueva de Jesús y a recibir su vino nuevo. Pues seamos nuevos también nosotros y de verdad, con coherencia, por dentro y por fuera. Decía que hoy la Iglesia celebra la memoria de San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. El elogio que hace de él el martirologio romano es ciertamente escaso. Se limita a llamar a Gregorio Doctor Egregius y Magnus por las excelentes obras que realizó, y apóstol de los ingleses, Anglorum Apostolus, porque se interesó por la conversión de los anglosajones. Esto es todo. No se lució mucho el cardenal Baronio, autor del elogio. El Papa Bonifacio VIII fue más elocuente. Al declararlo Doctor Egregius, equiparó a Gregorio con los otros tres grandes doctores de la Iglesia latina, San Agustín, San Ambrosio y San Jerónimo. Ningún otro papa iguala en importancia al nuestro y como persona, no ya por lo que hizo, sino por lo que fue. No sabíamos a quién compararle. Nació en Roma, de la familia senatorial de los Annici. En su juventud fue prefectus urbi, prefecto de la urbe, durante un año. Después se retiró al monasterio de San Andrés de Roma, uno de los 7 cenobios fundados por él. Los otros 6 se encontraban en Sicilia. El amor al recogimiento será una nota constante en su vida, el primer gran contraste. Es característico que durante los 6 años que pasó como apocrisario o nuncio del Papa Pelagio II en Constantinopla, no aprendió nada el griego. Vivió monásticamente en medio de la corte, rodeado de una minúscula comunidad latina. Gregorio fue siempre un místico, un temperamento eminentemente contemplativo, dentro de la línea alejandrina. Tributario de San Agustín, parecido a él en muchos detalles, pero muy personal y original. Más teólogo de lo que a primera vista pueda parecer, como se va descubriendo un poco más cada día. Pero al mismo tiempo era un hombre de acción, un talento práctico y emprendedor, como lo demuestran las misiones cristianas organizadas por él, en las que habría deseado participar personalmente. Administrador diligente al modo romano, se le ha titulado el último de los romanos, se ocupó con sabiduría y energía tanto en los asuntos teológicos y políticos de la Iglesia universal
Inglaterra, Germania, Hispania, Galia, en Italia, en África, en Bizancio, como en los menores detalles domésticos y de interés particular, que quería que se ejecutaran con toda minuciosidad y por los que se preocupaba con cierto nerviosismo, tanto más solícito cuanto más relacionada estaba la cuestión con la caridad. Baste un ejemplo. Unas semanas antes de la muerte del Papa, la Cancillería Apostólica hubo de ocuparse, por orden del pontífice, de que el obispo de Clusium recibiera un abrigo para pasar el invierno. Una personalidad así podría fácilmente engañarnos en cuanto a su presencia física. En realidad era más bien delgado, pequeño, calvo, de ojillos pequeños, y los últimos aparecía pálido, colore cardíaco, jugando con la descripción de su físico, en el que se ocultaba tanta magnitud espiritual. El historiador Teodoro Mommsen escribe que Gregorio era un hombre pequeño, muy grande, enfermo del estómago y padeciendo gota. Seguramente la debilidad habitual de su salud era en parte causa del pesimismo histórico propio de este moralista y predicador, el cual, por otra parte, es sencillamente humano y en absoluto falto de bondad. ¿Quién sabe si también se debió a su debilidad física y a la necesidad consiguiente de concentración natural de las energías? El hecho de que Gregorio, como hombre político que desarrollaba sus actividades en campos tan vastos, tuviera una tendencia hacia el centralismo administrativo y que como reformador de la liturgia apareciese la uniformidad. Después de 13 años y medio de pontificado, el siervo de los siervos de Dios murió el 12 de marzo del 604, cuando contaba poco más de 60 años de edad. El calendario actual ha preferido renunciar a la fecha festiva tradicional del 12 de marzo para celebrar la memoria de Gregorio el 3 de septiembre, que es el aniversario de su ordenación como obispo de Roma, año 590 para los monjes. Gregorio tiene la importancia de ser el biógrafo nada más y nada menos que de San Benito. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de este gran santo, San Gregorio Magno, Papa y Doctor de la Iglesia. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.